Bienvenidos a las historias de Lilith. Hola a todos, bienvenidos a otro aterrador capítulo de esta casa macabra. Vamos a continuar con esta historia aparentemente real de los Slats. 28 días en esta casa terrorífica. Veamos qué nuevas desventuras los esperan. Capítulo 23, 12 de enero. George no podía entender por qué Casey había dicho que él gritaba «me deshago». Él sabía perfectamente bien lo que había dicho, «me despego». Y ahora recordó que había estado en la silla y había sentido de repente que una poderosa fuerza levantaba la silla junto con él y lo hacía girar lentamente. Incapaz de moverse, George vio la figura encapuchada vista por primera vez en la chimenea de la sala, que lo miraba fijamente, con la mitad de la cara deshecha. Los rasgos atrozmente desfigurados se aclararon ante George. «Dios me ayude», gritó, y vio que su propia cara emergía del capuchón blanco y que estaba hendida en dos. «¡Me despego! ¡Me estoy despegando!», gritó George. En la actualidad, George recuerda todavía vagamente que empezó a discutir con Casey. «Sé lo que dije», murmuró. «No me digas lo que yo dije». Los otros no insistieron. «Aún sigue dormido», pensó Casey, «y está en medio de un mal sueño». «Todo está bien, George», dijo ella dulcemente. «No dijiste nada de eso». Y llevó la cabeza de él hasta su pecho. «Papá», dijo Missy, «ven a mi cuarto. Jody dice que quiere hablar contigo». La vivacidad del tono de voz de su hija quebró el encantamiento. George se despertó, dio un salto y casi se llevó a Casey por delante. «¿Jody? ¿Quién es Jody?» «Es el amigo de ella», contestó Casey. «Ya sabes, Missy imagina personajes. A Jody no lo puedes ver». «Oh, sí, mamá», dijo Missy. «Todo el tiempo lo estoy viendo. Es el cerdo más grande que hay». Y Missy salió trotando del cuarto. George y Casey cambiaron una mirada. «¿Un cerdo?», preguntó él, y la misma idea se les ocurrió a los dos a la vez. «El cerdo está en el dormitorio de Missy». George corrió detrás de Missy. «¡Quédense aquí!», gritó a Casey y a los muchachos. Missy estaba ya subiéndose a la cama cuando George se paró en el umbral de su puerta y no vio ni a Jody ni a nada que se pareciera a un cerdo. «¿Dónde anda ese Jody?», preguntó a Missy. «Ya va a venir», contestó la niña, arropándose con las frazadas. «Tuvo que irse un minuto». George suspiró. Después del extraño sueño con la figura encapuchada, había esperado lo peor al oír la palabra cerdo. Sintió rígido el pescuezo y lo hizo girar, tratando de aliviar la sensación de endurecimiento. «¡Todo en orden!», gritó a Casey. «Jody no está aquí». «Allí está, papá». George miró a Missy. Esta señalaba una de las ventanas con un dedo. Siguió la dirección del dedo de su hija y se sobresaltó. Desde el cristal de una de las ventanas lo estaban mirando dos relampagueantes ojos rojos. No había cara, nada más que los mezquinos ojillos de un cerdo. «¡Ese es Jody!», gritó Missy. «¡Quiere entrar aquí!». Algo pasó junto a George, por el lado izquierdo. Era Casey, que se había puesto a gritar con una voz aterrorizada. Al acercarse a la ventana, Casey levantó una de las sillitas de juguete de Missy y la arrojó contra el par de ojos. El golpe hizo trizas el cristal y los añicos cayeron encima de ella. Se oyó un grito de dolor animal, un hondo gemido, y los ojos desaparecieron. George corrió hasta lo que quedaba de la ventana del primer piso y miró hacia afuera. Debajo no vio nada, pero seguía oyendo el alarido que venía al parecer del desembarcadero. Luego, un gemido de Casey llamó la atención de George, que se volvió hacia su mujer. La cara de Casey era aterradora. Los ojos estaban despavoridos, la boca torcida y contraída. Trataba de articular con voz sofocada algunas palabras y finalmente soltó: «Ha estado aquí todo el tiempo. Quise matarlo, quise matarlo». Y todo su cuerpo se desplomó.
George levantó en brazos a su mujer, en silencio, y la llevó al dormitorio, seguido de Danny y de Chris. Tan solo Chris vio a su hermanita salir de la cama, ir hasta la ventana rota y hacer un saludo. Missy se volvió tan solo cuando George la llamó para que fuera a su dormitorio. Por la mañana, mientras George y Casey todavía estaban dormitando en sus sillas y los niños dormían en la cama grande, el padre Mancuso se vistió y enfiló hacia el Rockville Center. El sacerdote tiritaba en el frío y penetrante aire matinal. El padre Mancuso no había salido muchas veces desde comienzos del invierno y después de manejar unas cuadras se sintió un poco mareado. Y también agradecido cuando el secretario del obispo le ofreció una taza de té. El joven sacerdote había hablado muchas veces con el padre Mancuso y había admirado la capacidad jurídica de su colega. Los dos hombres charlaron hasta que el obispo tocó el timbre. La entrevista fue breve, demasiado breve para lo que tenía pensado el padre Mancuso. El obispo, un venerable anciano de cabellos blancos, era un moralista de reputación nacional. Tenía sobre su escritorio los antecedentes del caso Latz, que los capellanes le habían pasado. Para sorpresa del padre Mancuso, el obispo había adoptado una actitud cautelosa y llena de reticencias ante el informe. En un punto, el obispo se mostró muy firme. El sacerdote debía disociarse de los Latz. Él ya había elegido otro hombre de iglesia que habría de continuar con la investigación. El padre Mancuso no tenía nada que decir a esto. Tal vez convendría que usted consultara a un psiquiatra. Al padre Mancuso no le gustó oír esto. Lo consultaré en caso de que pueda elegirlo. El obispo notó el desagrado de su visitante y puso más afabilidad en su voz. Óigame una cosa, Frank, dijo. Estoy actuando así por su bien. Usted está obsesionado con esa idea de las influencias diabólicas. Yo tengo la impresión de que buena parte de esto lo tiene a usted como punto central. Tal vez sea así, tal vez no lo sea. El obispo se puso de pie, circundó el escritorio hasta la silla en que estaba el padre Mancuso y le puso una mano en el hombro. Debe usted dejar que otro hombre soporte esta carga, dijo. Su salud está sufriendo las consecuencias. Hay aquí demasiadas cosas que yo quiero que usted haga. No lo quiero perder. ¿Me entiende, padre? La mañana del lunes, Casey estaba decidida a que Danny y Chris reanudaran sus clases en la escuela. Aunque al borde de un colapso en lo que a sí misma se refería, Casey lograba endurecerse al concentrarse en sus deberes de madre. Mientras George dormía, despertó a los varones, les dio el desayuno y salió con los tres en la camioneta. George ya estaba levantado cuando Casey regresó con Missy. Mientras tomaba el café con él, Casey se dio cuenta de que su marido seguía con un aspecto de zombie después del incidente de la noche anterior. Por el momento, Casey decidió que debía ser fuerte por los dos. Habló a su marido en términos normales y le recordó que había que arreglar la ventana rota en el dormitorio de Missy. Más adelante habría tiempo para tratar el punto esencial: irse de la casa. George acababa de clavar unos pedazos de madera prensada en el marco de la ventana rota para proteger al cuarto de las inclemencias del tiempo, cuando Casey llamó desde la cocina, anunciándole que telefoneaban de la oficina de Syosset y preguntaban por él. El contador de la compañía recordó a George que el agente de réditos debía pasar al mediodía. Como George no quería dejar la casa, pidió al contador que se las arreglara solo en la emergencia, pero el hombre se negó. La responsabilidad de decidir la forma en que debían pagarse los impuestos correspondía a George. Y George vaciló con la certeza de que iba a ocurrir algo si él se iba de la casa, pero Casey le hizo señas de que debía aceptar. Cuando él cortó, Casey le dijo que la ausencia no debía prolongarse demasiado. Ella y Missy se las arreglarían muy bien solas. Casey iba a llamar a un vidriero de Amityville para que compusiera los vidrios de la ventana de Missy y de las otras ventanas. George aceptó dócilmente el consejo de su mujer y partió hacia Syosset. Ninguno de los dos mencionó el nombre de Jody. Mientras Casey daba de almorzar a Missy, George Kekoris telefoneó para excusarse por no haber podido llegar a la hora convenida. Según dijo, creía haber pescado una gripe en Búfalo.
El ataque gripal de Kekoris lo había forzado a cancelar todas las citas hechas por cuenta del Instituto de Investigaciones. De todos modos, estaba seguro de estar bien al día siguiente y sus intenciones eran pasar por la casa de los Flats el miércoles por la noche. Casey escuchaba distraídamente sus explicaciones mientras contemplaba a Missy, que estaba comiendo. La niña parecía haber entablado una conversación secreta con alguien que estaba debajo de la mesa de la cocina. De cuando en cuando, Missy llevaba la mano bajo la mesa para ofrecer una parte de su sándwich de jalea y manteca de maní. Al parecer, no advertía que su madre estaba siguiendo todos sus movimientos. Desde el lugar que ocupaba, Casey podía comprobar que bajo la mesa no había nada, pero no quería preguntarle a su hija por Jody. Por último, Kekoris terminó y Casey cortó. «Missy», dijo Casey, sentándose a la mesa, «ese Jody es el ángel de quien siempre me hablas». La niña, con la cara muy turbada, miró a su madre. «¿No te acuerdas?», siguió diciendo Casey. «Una vez me preguntaste si los ángeles hablaban». Los ojos de Missy se iluminaron. «Sí, mamá», y cabeceó. «Jody es un ángel. Habla conmigo todo el tiempo». «No entiendo. Tú has visto cuadros de ángeles. ¿No viste los que colgamos en el árbol de Navidad?» Missy cabeceó de nuevo. «Y dices que es un cerdo. Entonces, ¿cómo puede ser un ángel?» Las cejas de Missy se juntaron, como si hiciera un esfuerzo por pensar. «Él dice que lo es, mamá», y bajó la cabeza varias veces. «Me lo ha dicho». Casey arrastró su silla, acercándose a Missy. «¿Qué dice cuando habla contigo?» Una vez más, la niña pareció turbada. «Sabes muy bien lo que te estoy preguntando, Missy», dijo Casey conminando a su hija. «¿Tienes juegos con él?» «Oh, no», Missy meneó la cabeza. «Me habla del niño que vivía antes en mi cuarto». Missy miró en derredor, a fin de ver si alguien estaba escuchando. «Ese niño murió, mamá», dijo en voz baja. «Ese niño se enfermó y murió». «Ya veo», dijo Casey. «¿Y qué más te dijo?» La niña reflexionó un instante. «Anoche me dijo que va a vivir aquí siempre y así voy a poder jugar con ese niño». Horrorizada, Casey se llevó los dedos a la boca para sofocar un grito. La entrevista de George con el inspector de réditos no fue feliz. El hombre desautorizó todas las deducciones hechas y la única esperanza de George radicaba ahora en la apelación, que según el agente tenía derecho a iniciar. Por lo menos esto era un aplazamiento. Cuando el hombre se fue, George llamó a Casey para decirle que pasaría por la escuela a recoger a los muchachos. Cuando llegó, después de las 3, Casey y Missy ya estaban con los abrigos puestos. «No te quites nada, George», dijo ella. «Vamos enseguida a casa de mi madre». George y los chicos la miraron. «¿Qué ha pasado?», preguntó George. «Jody le dijo a Missy que él es un ángel. Eso es lo que ha pasado». Empujó a los chicos fuera del cuarto. «Nos vamos de aquí». George levantó los brazos. Un momento. Supongo que puedes esperar un momento, ¿no? Cuando me dices que es un ángel, ¿qué me quieres decir?» Casey miró a su hija. «Missy, dile a tu padre lo que te ha dicho el cerdo». La niña cabeceó afirmativamente. «Me dijo que es un ángel, papá. Me lo dijo». George iba a hacer otras preguntas a su hija cuando fue interrumpido por un ladrido estridente que venía del fondo. «¡Harry!», gritó. «Nos habíamos olvidado de Harry». Cuando George y los otros llegaron al embarcadero, Harry estaba ladrando furiosamente. Daba vueltas como enloquecido por su corralito y se paraba sobresaltado cada vez que llegaba al fin de su cadena de acero. «¿Qué te pasa, amigo?», dijo George, palmeando el pescuezo del perro. «¿Hay alguien en el embarcadero?» Harry se alejó del alcance de George. «¡No entres ahí!», gritó Casey. «Por favor, vámonos enseguida de aquí». George vaciló. Luego se inclinó y soltó la cadena del collar de Harry. El perro dio un salto hacia adelante, emitiendo un feroz gruñido, y salió corriendo por su puerta. La puerta del embarcadero estaba cerrada, y lo más que Harry podía hacer era golpearse contra ella. Una vez más, reinició sus estridentes ladridos. George ya se disponía a quitar el candado a la puerta y abrirla, pero en ese momento Danny y Chris se le adelantaron,
saltaron sobre Harry e hicieron que no se moviera. «¡No dejes que entre ahí!», gritó Dani. «¡Lo van a matar!». George asió el collar de Harry y forzó al perro a adoptar la posición echada. «No tengas miedo», dijo Chris, como tratando de calmar al poderoso animal muy asustado. «No tengas miedo». Pero Harry seguía temiendo. «Llevémoslo a la casa», dijo George jadeando. «Se va a tranquilizar cuando no vea el embarcadero». Mientras George y los muchachos llevaban a Harry a la casa, un camión llegó por la senda de entrada. George vio que era un vidriero. Él y Casey se miraron. «¡Dios mío!», exclamó Casey. «Me arrepiento de haberlo llamado». Ni él ni ella habían esperado tanta celeridad. La cara chata y el acento espeso revelaban el origen eslavo del hombre. «Supuse que querían enseguida la compostura», dijo, «dado este tiempo horrible que tenemos». «Sí», dijo abriendo las puertas traseras del camión, «lo mejor es arreglar enseguida. Con este tiempo, si los muebles se les mojan, les va a costar más plata». «Está bien», dijo George. «Entre y le mostraré las ventanas que hay que componer». «Fue el vendaval de la otra noche, ¿no?», preguntó el hombre. «Sí, el viento», contestó George. Eran casi las 6 de la tarde cuando el hombre terminó. Cuando los nuevos cristales quedaron libres de masilla, el hombre retrocedió para admirar su obra. «Lo siento», dijo a George, «no pude arreglar la ventana en el cuarto de la niña. Tienen que llamar a un carpintero antes. Llámelo y después vengo yo, ¿de acuerdo?» «De acuerdo», dijo George, «lo llamaremos y después vendrá usted». Metió una mano en el bolsillo del pantalón. «¿Cuánto le debo?» No, protestó el hombre, «nada de dinero ahora. Usted es un vecino. Le mandamos la cuenta, ¿de acuerdo?» «De acuerdo», dijo George, aliviado. Su dinero al contado no abundaba en ese momento. De algún modo, la afabilidad del vidriero dejó una huella en el ánimo de la pareja de esa noche. Cuando el hombre se fue, Casey, que había estado sentada en la cocina con el abrigo puesto mientras él trabajaba, se levantó de repente y se lo quitó. Sin decir una palabra a George, empezó a preparar la comida. «No tengo mucho apetito», dijo George. «Con un sándwich caliente de queso me basta y sobra». Casey sacó de la heladera carne picada para ella y los niños. Mientras preparaba la comida, quiso que Dan y Chris se estuvieran junto a ella en la cocina, insistiendo en que hicieran sus deberes allí mismo. Missy se sentó en el cuarto de estar con George y se puso a mirar la pantalla de televisión, mientras su padre encendía un fuego en la chimenea. El vidriero les había dado exactamente la seguridad que necesitaban. Después de todo, nada le había ocurrido a él mientras estuvo en el cuarto de juegos o el cuarto de vestir. Los lads comprendieron que tal vez su imaginación estaba sobreexcitada, que eran presa de pánico. Por el momento dejaron de lado la idea de abandonar la casa. El padre Mancuso era un hombre que despreciaba a los matasiete, hombres, animales o entidades desconocidas. El sacerdote sentía que la fuerza que se había apoderado del número 112 de Ocean Avenue se estaba propasando en los temores, que inspiraba a los lads y a él mismo. Antes de acostarse, la noche del martes, el padre Mancuso rezó para que esta fuerza maligna pudiera atender razones. Debía enterarse que era descabellado lo que estaba haciendo. ¿Cómo era posible encontrar placer en el dolor?, se preguntaba el sacerdote. Él sabía que había una sola respuesta a esto. Aquí estaba obrando un elemento demoníaco. A fin de evitar los riesgos, George y Casey decidieron que los niños habrían de dormir ahora en el dormitorio principal. Con Harry dentro, en el sótano, Danny, Chris y Missy fueron metidos en cama. George y Casey trataron de estar tan cómodos como era posible. Casey se tendió sobre 2 sillas y George declaró que se sentía muy cómodo en una sola. Dijo a Casey que tenía intenciones de estar despierto toda la noche y dormir por la mañana. A las 3:15, George oyó la banda militar, que estaba tocando en el piso de abajo. Esta vez no bajó a ver. Se dijo a sí mismo que todo estaba en su cabeza y que cuando bajara no iba a ver absolutamente nada. De modo que siguió allí sentado, contemplando a Missy y a los niños, escuchando el ruido que hacían los músicos paseándose por el cuarto de estar y haciendo resonar cornetas y tambores con tanto descomedimiento que se los hubiera podido oír a 1 kilómetro de distancia.
Ni Casey ni los niños se despertaron mientras duró esta loca función. Por último, George se quedó dormido en su silla, probablemente, porque Casey se despertó al oírlo gritar. Lanzaba aullidos en 2 idiomas distintos, idiomas que Casey nunca había oído antes. Casey corrió hasta la silla en que estaba sentado su marido, del otro lado de la cama, y lo sacudió para despertarlo de su pesadilla. George empezó a gruñir, y cuando Casey lo tocó, gritó con una voz que no era la suya. «¡Está en el cuarto de Chris! ¡Está en el cuarto de Chris! ¡Está en el cuarto de Chris!». Bueno, y acá dejamos por el momento, por favor, ya las cosas están en un punto límite, estamos en la cuerda floja. Esta familia ya abiertamente está experimentando cosas muy terribles y el ser o los seres que están amenazándolos se están haciendo tangibles, están mostrándose de alguna manera. Comenzando por el sueño, entre comillas, que tuvo George de ese ser encapuchado con la cara de la mitad destruida. Se acercó a él abiertamente. Luego el cerdo, ¿no? Que quiere hablar con George, o sea, quiso comunicarse con él y no sabemos exactamente con qué fin, qué quiere decirle, qué quiere comunicarle ese ser. George no parece tener miedo, está lleno de ira, ¿no? Él tiene bronca, obviamente que tiene miedo, pero también tiene mucha bronca por todo lo que le está pasando a su familia, a él. Imagínense que iban a comenzar una nueva vida juntos, ¿no? En un lugar mejor. Y de repente todo este infierno. Bueno, también tenemos a Missy. Missy, increíble cómo se adaptó a este mundo inusual, ¿no? No me imagino qué le estará diciendo el cerdo para que ella no tenga miedo. Al contrario, está como en su ambiente, podríamos decir. Qué extraño, ¿verdad? ¿No? Nos deja un poco pensando acerca de los niños cuando nosotros estamos tan nuevos en el mundo que no interpretamos las cosas de modo tan terrible, quizá, a menos que nos amenacen directamente, ¿no? Cuando algo nos amenaza o algo nos duele, obviamente lo sentimos a flor de piel en la niñez, ¿no? Imaginemos que cuando nosotros éramos chicos y todo era exageradamente terrible, pero a la vez todo exageradamente bueno. No había una especie de gris, era todo muy clarito o muy oscuro. Y bueno, creo que a Missy le está pasando un poco esto, porque ella vive todo como algo nuevo, como algo no amenazador. Es un amigo que tiene, alguien que la escucha, alguien con quien ella conversa. Y no entiende que no es, entre comillas, normal ver este tipo de seres, ¿no? Realmente interesante y realmente curioso. ¿Qué piensan ustedes acerca de esto, de Missy, de una niña que todavía está tan nueva en el mundo que no puede comprender la extensión de lo que está sucediendo, ¿no? Y bueno, finalmente cuando estaban a punto de irse, realmente irse, se quedan de nuevo. Todo conspira para que esta familia permanezca en la casa. Bueno, ya veremos con qué fin. Espero que les haya gustado este capítulo. Los invito como siempre a dejar like, a suscribirse, compartir el video y comenten, por favor. Quiero saber qué opinan de este capítulo. Espero que les haya gustado mucho y los espero la próxima. Adiós.